Ups. ¿Qué sucedió? Ahora me fue al final. Ya, ahora sí, creo que ahora sí. Es que tenía dos abiertas. Bien, entonces empezamos. Justamente nos habíamos quedado en esta parte. Ya estábamos entrando a hablar de lo que es las ondas de radiación. ¿En qué se miden estas ondas? Primeramente, algo que es importante en la hidrología es que el Sol lo recibimos en forma de radiación. Eso ya lo vimos, ¿verdad? La anterior clase. Entonces, es algo que no lo podemos tocar. Déjenme un ratito que siguen entrando sus compañeros ya. El Sol lo recibimos en qué? En forma de radiación. Pero, sin embargo, es algo que nosotros no podemos tocar y agarrarlo con las manos, sino todo está en ondas, ¿verdad? Incluso el sonido. El sonido quizás no podemos ver, pero se transmite como a través de ondas. Lo mismo con la radiación o las ondas de radiación, lo mismo. Todo es a través de ondas, el sonido, la radiación del sol, etc. Entonces, estas longitudes de onda se miden en qué, perdón, se miden en micrómetros, no se vayan a olvidar. Las ondas de radiación se miden en micrómetros. Ahora, ¿qué es un micrómetro? Es la millonésima parte de un metro o del metro. Es la millonésima parte de un metro y la milésima parte de milímetro, de un milímetro. Entonces, cuán pequeñito es, ¿verdad? Es bien pequeñito, pero tiene unidad de medición, esas ondas de radiación. Bien, más abajito lo que tenemos es la radiación ultravioleta, que estas producen efectos fotoquímicos y quemaduras, es decir, que si nosotros quizás estuviéramos expuestos a este tipo de radiación ultravioleta, nos provocarían quemaduras bien graves en nuestra piel. Pero lo que nosotros podemos observar o lo que es visible a los humanos es esta de acá, la luz visible, que está entre violeta y el rojo. Está entre 0.38 a 0.70. Eso es lo que nosotros podemos observar con nuestros ojos, con el ojo humano. Luego tenemos la radiación infrarroja, que está entre 0.7 y 2.3. Pero a nosotros lo que nos interesa es esta de acá. Ahora, esto de acá simplemente son valores y simplemente es una referencia para que ustedes puedan tener una idea de qué es lo que nosotros podemos observar y qué es lo que no. Para entrar a esta parte de acá, ¿qué es lo que tenemos que saber? Tenemos que tener en mente que la única fuente de calor que nosotros tenemos es el sol. Y ese calor se transforma en ¿qué? Se transforma en energía, ¿verdad? Y lo hemos visto en los dos procesos que vimos la anterior clase. Vimos calor latente, vimos calor sensible. ¿Y qué son esos calores? Son energía. Energía que absorben ¿de dónde? Del sol para llevar a cabo todos esos procesos a los que están destinados, ya sea calor latente o ya sea calor sensible. Bien, por lo tanto, les vuelvo y les recalco, la única energía disponible en todo el planeta para que se lleven a cabo todos estos procesos que les he mencionado es la energía solar o la radiación solar. Ahora bien, para ingresar a este pequeño concepto de acá, yo quiero que observen, por favor, alguien está con su micrófono encendido, ¿lo puede desactivar? Bien, quiero que observen que acá nosotros tenemos la superficie y vamos a hacer de cuenta que es la superficie del suelo donde nosotros estamos parados en estos momentos.
Bien, o donde está parado César, por ejemplo, que está por la calle. Donde está parado César. Entonces, está parado sobre la superficie de la Tierra o del suelo. ¿Y qué ocurre? Bueno, claro, ahorita ya no hay rayos solares, pero más temprano, sobre él, ¿qué es lo que tenía? Tenía los rayos incidentes, que son los que ingresan hacia la superficie de la Tierra, hacia la atmósfera, etc. Y luego de esto, chocan o llegan hasta la superficie de la Tierra y un porcentaje de esa energía se queda en la atmósfera, otro porcentaje lo absorbe la superficie terrestre o el suelo y otro porcentaje es reflejado y devuelto a la atmósfera. Entonces esto es como un ciclo, ¿verdad? Que no tiene inicio ni tiene fin, simplemente recibimos los rayos, un porcentaje se queda, otro se absorbe, otro va hacia el suelo y otro es el que regresa. Por lo general, debería ser el mismo porcentaje que ingresa. Bien, y de acá nosotros tenemos este pequeño concepto que incluye este esquema de acá, que era lo que yo les estaba explicando, que es el albedo. Es esta relación reflejada por una superficie y la cantidad que incide en ella. Entonces, eso de ahí es el albedo. Ese pequeño esquema refleja este concepto. Y es muy importante, así que no se lo vayan a olvidar. Bien. Ahora, acá ya lo tenemos un poquito más esquemáticamente, por así decirlo. Fíjense acá, es lo mismo, lo que yo les estaba explicando. Tenemos los rayos que ingresan a la superficie terrestre. Hay una cierta cantidad que se queda en la atmósfera, otra es absorbida por el suelo y luego otra es de vuelta ¿a dónde? Es de vuelta a la atmósfera. Entonces, así funciona este sistema. Bien. ¿Qué más? Algo más que no me quiero olvidar. No, es todo de este esquema. Ahora sí, vamos a ver lo que es el efecto invernadero, que tiene mucho que ver con lo que acabamos de ver en los esquemas anteriores, en el esquema anterior y en el esquema del albedo. Sabemos que bastante se habla de lo que es la contaminación ambiental, de lo que ocasiona este efecto invernadero y, primero que todo, quiero que repasemos un poquito de qué es la atmósfera. La atmósfera es la mezcla de ¿qué? Eso ya lo sabemos. Sabemos que es la mezcla de nitrógeno y ¿qué más? Y oxígeno, ¿verdad? Y, por supuesto, fuera de la atmósfera, cuando nosotros, si pudiésemos llegar a la troposfera, ya no va a existir atmósfera, ya no va a existir el aire y es por eso que no podríamos respirar como lo hacemos aquí dentro de la atmósfera. Entonces, la atmósfera prácticamente es todo lo que nos está rodeando y es por eso que nosotros podemos respirar. Bien, sin embargo, para tener un gran tamaño, prácticamente es la capa, una de las capas más delgadas que tiene la Tierra, porque tiene ¿de cuánto? Aproximadamente, tiene de 10 a 18 kilómetros, entonces puede parecer que es bastante larga o bastante espesa, pero si eso lo comparamos con el número de personas, perdón, que habitamos en el universo o en la Tierra, entonces nos queda corta. Y además de que sabemos que le estamos haciendo bastante daño a la atmósfera y la estamos dañando cruelmente. Así que sé y sabemos que eso va a tener consecuencias muy graves en el futuro. Sin embargo, pienso que en algún momento, no sé qué más tiene que pasar para que seamos un poquito más conscientes, pero estoy segura de que la generación de ustedes o nuestra generación va a ser la que quizás va a poner manos a las obras a las manos a la obra para que esto reduzca. Bueno, sin pasarme a ese punto, lo que quiero decirles es que se fijen en este esquema, fíjense, ¿qué es lo que ocurre? Entra
la luz solar, ¿verdad? Entra la luz solar, que es lo mismo que les explicaba anteriormente. La luz solar entra y ¿qué es lo que sucede? Tiene que llegar hasta acá, hasta la Tierra, la superficie terrestre o hasta el suelo. Luego de eso tiene que regresar, es decir, la luz solar reflejada. Ahora, ¿qué ocurre con el efecto invernadero? Aquí, ¿a causa de qué? A causa de las industrias, a causa de la contaminación que sale de los autos, etcétera, 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 que hay muchísimas maneras de contaminar el ambiente. ¿Generamos qué? Generamos estos gases. Generamos estos gases. ¿Y qué es lo que hacen esos gases? Lo que hacen es retener la luz solar que ingresa a la Tierra o a la atmósfera. Retienen esa luz solar y es por eso que la luz se queda en el ambiente, lo que ocasiona que tengamos altísimas temperaturas. Y, por supuesto, cada vez que vemos en la tele, incluso dice, bueno, hace tanta calor debido a la contaminación ambiental, hace tanta calor porque no cuidamos nuestro medio ambiente. Y es verdad, porque tenemos tantos componentes químicos que lanzamos o largamos, por así decirlo, al aire, a nuestro ambiente, que cuando nos ingresa la radiación solar, estos agentes agarran o absorben ese calor, por lo tanto, ese calor tiende a quedarse en la atmósfera y la calienta tremendamente. Es por eso que a veces sufrimos de tanta calor. Bien, entonces, ¿qué es lo que pasa? Les vuelvo y les recalco, esos contaminantes atrapan a la radiación y la radiación se queda en nuestra atmósfera y la calienta completamente. Por ende, el porcentaje de luz que es reflejada, ¿qué sucede? No vuelve toda la cantidad que entra, porque esa cantidad pequeñita que se queda quizás en el ambiente le resta al porcentaje que tiene que salir, que debería de ser el mismo, y la luz solar que se refleja debería ser la misma, pero no es así. ¿Por qué? A causa de esto de aquí. Entonces, aquí ustedes tienen un pequeño concepto de efecto invernadero donde nos dice que es el calentamiento global sobre la Tierra, es decir, es cuando la Tierra no remite calor, se queda con ese calor atrapado en la atmósfera, y esto se debe ¿a qué? Se debe directamente a la contaminación del medio ambiente. Entonces ahí está. Es por eso que mucha gente culpa las altas temperaturas o cuando estamos sufriendo de calor a la contaminación ambiental, y tienen toda la razón, porque es así como funciona, y eso es lo que sucede con la radiación solar. Se queda atrapada en nuestra atmósfera y nosotros sufrimos de calor. Bien, vamos a pasar a lo siguiente. Ahora sí, aquí tenemos un pequeño balance de calor, ya con porcentajes o con algunos números, para que le entendamos un poquito mejor. En este caso, vamos a decir que este 100% es lo que nos está ingresando a la superficie terrestre o a la Tierra. Este 100% es la radiación que nos entra. Ahora, ¿qué es lo que sucede acá? Hay un porcentaje que es absorbida ¿por qué? Es absorbida por el ozono, por el polvo, etc. Luego, fíjense ahí, ¿qué más? Un 19% en este esquema está asumiendo que es absorbido por las nubes. Así como los gases externos o contaminantes absorben calor, también lo hacen las nubes. Entonces, hay un pequeño porcentaje que se queda en las nubes y en este caso, en este esquema, es el 19%. Luego, la cantidad de energía o de radiación que llega hacia la superficie terrestre, más o menos es entre el 46, 50, 51% de radiación. Luego, hay otro porcentaje que regresa a la atmósfera. Por ejemplo, acá tenemos el 6. Luego, también las nubes pueden actuar como lo que habíamos visto del albedo, donde se pueden reflejar estos rayos y volver a la atmósfera, chocan en la nube y regresan a la atmósfera.
un 17% y hay otro que simplemente retorna. Entonces, aquí en esta parte, más o menos, si nosotros hacemos una sumatoria, está más o menos entre el 30%. Y en esta parte, siguen entrando sus compañeros. Ya. Ahora sí. En esta parte de más o menos el 50-46%, ¿qué es lo que sucede? Esta parte vamos a ver cómo se distribuye en la Tierra, ¿ok? Si bien esta es la parte que se invierte en la atmósfera, en las nubes, ahora esta parte, este 46 o 50%, ¿cómo es distribuido acá en la Tierra? Sabemos que llega a la superficie terrestre, pero ¿en qué se invierte? ¿Cómo se distribuye? ¿Dónde la usan? Bien, entonces eso está en esta parte de acá, en este esquema lila o rojo. No sé cómo lo ven en sus pantallas. Pero, primeramente, ese 50% o 46% está acá. Vamos a ver cómo se distribuye o cómo trabaja. Acá en el 7%, ¿qué es lo que ocurre? ¿Se van a dónde? Se van al calor sensible, que habíamos dicho que es la capacidad para que pueda calentar ¿qué? Todo lo que tiene la Tierra, ¿verdad? Es decir, lo que consumimos nosotros, porque nosotros, seres humanos, también absorbemos un porcentaje pequeño de calor y estamos dentro de este 7%, así como las plantas, así como los animalitos, etc. Ahora, el 24%, ¿a qué se debe? Quedan para los procesos latentes, que son las conversiones que les había dicho, de, por ejemplo, de calor, evaporación, un paso de estado a otro, de líquido a sólido, de líquido a gaseoso, etc. Entonces, ahí están los dos tipos de calores que hemos visto en la anterior clase. Se invierte un porcentaje de la radiación. ¿Por qué? Porque para que se realicen estos procesos nosotros necesitamos de la radiación. Y aquí están invertidos en estos porcentajes. Luego acá tenemos 115, pero nosotros habíamos dicho al inicio que estamos trabajando con este 100%. Estamos viendo qué es lo que sucede. Ahora, cuando esto sale, parte de ello regresa, ¿verdad? Y nosotros dijimos, bueno, si me entra 100, entonces me debería de salir también un 100%, pero ¿qué sucede? A veces se da el caso de lo que hablábamos en cuanto al efecto invernadero. Si nosotros tenemos una contaminación ambiental bastante elevada, ¿qué es lo que va a suceder? Nosotros vamos a tener este tipo de gases, hagamos de cuenta que son estos de acá. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a retener calor, ¿y qué es lo que va a pasar? Déjenme que busco la pluma. Esta. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En vez de que estos 40 salgan y estos 20 también y estos 9 de acá, ¿qué es lo que va a suceder? Todos estos gases de acá lo que van a hacer es que van a funcionar como un espejo y van a hacer que hagamos de cuenta que ahí tenemos un espejo. Van a hacer que los rayos del sol que tienen que retornar a la atmósfera se reflejen en el espejo y vuelvan ¿a dónde? Vuelvan a la atmósfera o al ambiente, haciendo que nuestro ambiente tenga altas temperaturas. Entonces, cuando tenemos cuando tenemos el efecto invernadero, parte de este 40% que debería de salir, ¿qué es lo que sucede? De este 40, 20 y 9%, en vez de salir un 60% o un 70% de acá, ¿qué es lo que sucede? Se queda en la Tierra, a calentar la atmósfera y a subir las temperaturas. Entonces, con esto estamos completando lo que vimos acerca de el efecto invernadero. Bien. Ahora acá tenemos otro esquema que es más o menos lo mismo, solamente que está un poquito más explicado, sin embargo con algunos porcentajes un poquito diferentes, pero la hermenéutica es la misma.
Fíjense, tenemos radiación solar que entra, es 100, ya lo habíamos visto. Los 100 habíamos dicho que es más o menos la cantidad de calor que nos emite el Sol y que en la alta atmósfera más o menos son unos 1340 más o menos vatios por metros cuadrados. Un aproximado. ¿Y a qué se llama esto? A esto se le llama constante de calor. Entonces, para que exista un balance, debería ser, si me entran 100, me deberían de salir 100 también. Pero ya hemos visto que no siempre es así. Bien, acá tenemos un 16%, que este 16% es absorbido por el vapor de agua, era lo que yo les explicaba antes, por el polvo, por el ozono, etc. Entonces, ahí se invierte ese 16% de los 100 que entran. Luego, un 3% es absorbido por las nubes. En este caso, en el anterior ejemplo teníamos 19, pero acá tenemos 3. Por supuesto que de acuerdo a qué, de acuerdo al tamaño de la nube, a las dimensiones que ésta tenga, a la capacidad de absorción, estos porcentajes van a variar. Pueden ser 3, pueden ser 19, etc. Bien, entonces, aquí está. 51% es la cantidad de energía o radiación que llega a la Tierra. Ojo con este dato, no se vayan a olvidar nunca. Entre el 46 y el 51%. Esa es la cantidad de energía que llega hacia la superficie terrestre o hacia la Tierra. Bien. Luego hemos visto ya también esto, que una parte es reflejada por la misma superficie y es de vuelta. Lo siento, pero ya no voy a aceptar más, ya es súper tarde. Bien, es reflejado por la superficie y es de vuelta a la atmósfera. Otra parte es reflejada también por las nubes, que es lo que hacen que actúan simplemente como el albedo que puede reflejar los rayos solares. Entonces ahí está. Pueden absorber y otras quizás no tienen esa capacidad. Luego tenemos esta cantidad que simplemente se dispersa en el aire. Entonces ahí está. Esto de acá vuelve en ¿qué? En onda corta. Ahora, ¿por qué en onda corta? Porque inmediatamente después de que llega a la superficie de la Tierra, se refleja. Inmediatamente después de que llega a las nubes, se refleja. Y esto de acá se dispersa y retorna. Entonces es onda corta. Pero fíjense que en esta parte, lo mismo que ya hemos visto con las flechitas rojas, esta parte es onda larga. ¿Por qué? Porque aquí, de lo que llega a la Tierra, de la radiación que llega acá, ¿qué es lo que pasa? Tiene que distribuirse en todos estos procesos de aquí. Entonces, al volver a la atmósfera, ya esto vuelve en onda larga, porque tarda mucho más tiempo. Bien, tenemos acá el 21% es la superficie neta de radiación de onda larga, el 15% es absorbido por el vapor de agua. Más adelante vamos a ver en qué consiste lo que es el ciclo hidrológico y ahí vamos a apreciar un poquito más a detalle cómo es que se forma este vapor de agua, pero para formarse necesita ¿de qué? Necesita de la energía de la radiación. Es por ello que aquí dice que en eso se gasta un 15%. Un 7% es el flujo de calor sensible. También hay cierto porcentaje de emisión neta de vapor de agua, parecido a esto de acá, y sumado a este 7 más esto de acá, tenemos un 38%. Luego el 23% es el flujo de calor latente, otro porcentaje que serían 23 más 3 para que sean los 26, acá más o menos serían unos 3, que es emitido por las nubes. Entonces, acá en total, ¿cuánto tendríamos? Más o menos 30, 50, más o menos un 70% que sale. Entonces, fíjense, del 100% que nos había ingresado, solamente nos está saliendo un 70%. Y no así un 100% que debería de salir para que exista ese equilibrio. ¿Tienen alguna pregunta de esta
de esta parte que hemos visto? ¿O no? ¿O todo está claro? Ninguna pregunta. Gracias. Bien, entonces me paso a la siguiente. Denme un minuto que me cansé de hablar. Ya. Mejor si volvemos a entrar para que no quedes a media en tu tema. ¿Podría ser? A ver. Ah, sí, ya faltan menos de 3 minutos. Me salgo y vuelven a ingresar, por favor. Recording in progress. Bien, entonces les voy a volver a compartir mi pantalla mientras se unen sus compañeros. Bien, creo que ya nadie más va a entrar. Bueno, entonces continuamos. Ahora vamos a ver un poco acerca de la radiación global. ¿A qué se llama radiación global? ¿O por qué se llama así? Porque hay una radiación directa y hay una radiación difusa. Y eso es lo que vamos a ver en estos momentos. Vamos a ver los dos casos. Por ejemplo, cuando yo estoy midiendo la temperatura, si estuviéramos nosotros pasando clases presenciales y quiero medir la temperatura de Marcelo respecto a la temperatura de Lisbeth, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo tendré que medir primeramente la temperatura del ambiente en el que nos encontramos, es decir, la temperatura actual que tenemos ahorita en Santa Cruz. ¿Y qué más? También le debo sumar la radiación de cada uno de ustedes. ¿Cuál es la radiación de Marcelo y cuál es la radiación de Lisbeth? Entonces, cada uno de nosotros, como les explicaba anteriormente, ¿qué es lo que pasa? Absorbemos una cantidad de radiación, a menos de que haya estado todo el día nublado y haya llovido, pero no es el caso.
Entonces, cada persona, cada uno de ustedes absorbe una cantidad de radiación. Bien, para que tengan más o menos una idea. Entonces, en este caso, fíjense en este pequeño esquema que les ha puesto el doctor, que es lo que tenemos. Primeramente vamos a ver la radiación directa sobre un plano horizontal, cómo actúa. Esto es lo que pasa con la radiación global cuando alcanza ¿qué? Alcanza su valor máximo. ¿Dónde está el valor máximo? El valor máximo estaría en esta parte de acá, aquí arribita. Entonces, podríamos suponer que acá, por ejemplo, son las 7 de la mañana y para llegar al punto máximo, más o menos, ¿a qué hora el sol en la mañana está más o menos en el punto alto? Más o menos a las 9, 9:30, ¿no ve? Entonces, acá le vamos a poner 9. Tienen que ser las 9 para que ocurra esta situación. Y en ese momento o en ese horario más o menos alcanza su capacidad máxima, que es esta de acá. Esa es la capacidad máxima de acuerdo a un plano horizontal, que es más que todo lo que nosotros recibiríamos porque nosotros estamos sobre un plano horizontal. Entonces, alcanza más o menos esta cantidad, 1.5 calorías por centímetros cuadrados por minuto. Entonces, eso es lo que incide directamente sobre este plano horizontal. Más allá, en la siguiente, lo que vamos a ver es la radiación global directa más la difusa sobre la superficie horizontal. Nosotros en verano, más o menos tenemos entre 0.20 y 0.30. Aquí es, no sé si tienen sus apuntes a mano, y si no, lo van a corregir, ¿ya? Es kilovatios, es decir, esa no tiene que ser una M de kilómetros, sino de kilovatios sobre metros cuadrados, y si no, lo corrigen, por favor. Bien, entonces en verano, más o menos, nosotros recibimos esto de acá. Y en invierno, ¿cuánto? 1/10 de lo del verano, es decir, 1/10 de este 0.20 o 0.30. ¿Por qué? Porque en invierno, por supuesto que no tenemos la misma cantidad de radiación que tenemos en verano, ¿verdad? Son unas pocas horas al día, si no es más de 2 o 3, donde tenemos la iluminación del sol y recibimos esa radiación. Por eso es que es más poquito que en verano. Luego tenemos la variación de la latitud más la estación. Por ejemplo, en verano, a mayor altitud tenemos mayor radiación. Nosotros también tenemos que ver que la radiación no simplemente es la energía que llega, o sea, no es la única manera en que nosotros recibamos calor. Si nosotros nos vamos a lugares más altos en verano, vamos a recibir una mayor radiación. Y en invierno, si nos vamos a altitudes mayores, vamos a recibir lo contrario, vamos a recibir menos radiación. Bien, aparte de que en invierno ya dijimos de que es, por supuesto, más reducido a comparación que verano. Y si nos encontramos en el Ecuador, es decir, cerca de la línea del Ecuador, vamos a tener una variación constante. No va a ser tan marcada como si estuviéramos en verano o en invierno. Entonces, de esa manera es que funciona. Bien, ahora vamos a ver la orientación e inclinación de la superficie receptora. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos una orientación de la superficie, ¿cómo está? Como en el primer grafiquito que vimos, que está de manera horizontal, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros tenemos este tipo de superficie orientada siempre perpendicular a los rayos solares? Hagamos de cuenta que este de acá es el rayo solar que nos está llegando. Entonces, ¿qué sucede acá? Nosotros vamos a ver que en estas curvas o en este esquema tenemos, fíjense, de enero a ¿qué? Hasta diciembre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para el hemisferio norte, la línea
es la más oscurita y para el hemisferio sur la línea es roja. Ahora, ¿qué sucede? En este caso, ¿qué es lo que tenemos acá? Por ejemplo, en el hemisferio norte, en esta parte de acá, enero, febrero más o menos, están en invierno, ¿ok? Ahora, en esta parte de acá, de la montañita, aquí, ellos están en verano, más o menos en junio, julio, agosto. Pero en el hemisferio sur es lo contrario, pudiésemos decir, por ejemplo, en el hemisferio sur es el que nos interesa, ¿verdad? Porque nosotros vivimos en el hemisferio sur. ¿Cuál es y cuánto es la latitud de Santa Cruz? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Puede repetir la pregunta, ingeniera, por favor? Claro. ¿Cuál es la latitud de Santa Cruz? ¿No es 17.5? Ya, ¿qué más? ¿Grados? ¿Qué? Grado. Ubicación. 17 grados, 48 minutos, 53 segundos, creo. Hemisferio sur. Longitud 63 grados, 9 minutos, 22 segundos oeste. Sí, exactamente. Ya. Lo que quería que me digan era que grados, ¿qué les decía? ¿Grados norte o sur? Porque es importante. Grado sur. Exacto, bien. Gracias. Entonces, nosotros estamos ubicados ¿dónde? Estamos ubicados en el hemisferio sur. Entonces, esta parte es la que nos interesa. Nosotros ahorita, ¿en qué mes estamos? Estamos en el mes de junio. Luego vamos a pasar a julio, agosto. En este caso, acá, en esa parte, nosotros estamos ¿en qué? Estamos en invierno, estamos sufriendo. Luego, ¿qué? En septiembre, octubre, por ahí, nosotros ya estamos en verano, ¿verdad? Aquí. Ahí estamos en verano. Y fíjense que en el hemisferio norte es todo lo contrario. O por supuesto que es diferente a nosotros. Entonces, así sucede cuando los rayos solares nos llegan perpendiculares. ¿Ok? Nosotros tenemos una superficie horizontal y los rayos solares nos llegan de este modo. Entonces, es por eso que tenemos estos diferentes climas. Y de acuerdo al hemisferio donde nos encontremos es que estamos en invierno o verano, invierno, verano, verano, invierno, etc. Bien, ahora, inciso B. ¿Qué sucede si tenemos vertical y frente al sur, hemisferio norte, hemisferio sur? ¿Qué es lo que sucede acá? Tenemos la orientación vertical, pero esto de acá, los rayos solares nos llegan así. Nos llega para el sur, pero en el hemisferio norte. Y para el norte, o dirigidos hacia el norte, para el hemisferio sur. Entonces tenemos esos dos casos de ahí también. Y de la misma manera, fíjense allá abajito tenemos la curva, donde podemos observar cómo es que se comportan estas estaciones en los diferentes hemisferios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener acá? Lo que vamos a tener es que en esta parte de acá, nuevamente, aquí, va a ser que en los meses de verano, aquí, ¿para qué? Para el hemisferio sur, es lo que nos interesa, ¿ok? En este caso, por ejemplo, en los meses de verano vamos a estar enero, febrero, más o menos. Claro, verano igual pasamos clases, ¿verdad? En febrero, por ejemplo. Y luego en esta parte de acá, que es lo que nos interesa, de la curvita roja, ya dijimos que estamos en invierno. Ahí. Entonces, en los meses de invierno es mayor, por lo tanto, por ejemplo, ustedes imagínense, si yo tuviera que diseñar mi casa, tengo que ubicar las habitaciones que más uso
¿Hacia dónde? Las tengo que ubicar hacia el norte. ¿Por qué? Porque cuando sea verano, los rayos solares no me van a llegar en esas habitaciones. ¿Ok? ¿Cuáles son las habitaciones que más ustedes usan en su casa? Obviamente su dormitorio. ¿Qué más pondrían hacia el norte? A ver. En el grupo B me dijeron el comedor. ¿Qué más ustedes pondrían hacia el norte? La sala de juego. La sala de juegos, para que no les haga calor. ¿Qué más? Mi piscina. Su piscina. Bien. Entonces, vuelvo y les repito. Nosotros nos encontramos, ojo que son preguntas tipo examen. Ya. Si nosotros nos encontramos en el hemisferio sur, entonces tenemos que ubicar, si vamos a construir desde cero nuestra casita, las habitaciones que más utilizamos, digamos la más importante que es nuestro dormitorio, la tenemos que ubicar hacia el norte. ¿Por qué? Porque en verano no nos van a calentar tanto los rayos solares la habitación, no nos va a llegar tanto la radiación. ¿Y qué va a pasar en invierno? En invierno va a ser un poco más caliente. ¿Por qué? Porque los rayos del sol nos van a llegar ahí, ¿ok? A esa ubicación. Entonces, de ese modo funciona. Si en verano yo no quiero que me haga tanta calor, entonces tendré que tener ubicada en mi casa mis habitaciones que a mí más me gustan, donde más yo paso el tiempo, hacia el norte. Y cuando sea invierno, ¿qué es lo que va a suceder? Me van a llegar directamente los rayos solares y eso va a hacer que mi habitación esté un poco más calientita cuando haga frío. A ver, no sé si es que se entendió. ¿Sí? ¿Me captaron o no me captaron? Sí, se entendió. Bien, entonces no se vayan a olvidar de esto que es bien importante. Ingeniero, una Bien, pregunta. ¿sí? En esos países que hay 6 meses de invierno y 6 meses de verano, no cuenta estas gráficas, ¿no? En esos países podría 6 meses y 6 meses, depende. Ya eso depende de la preferencia. ¿Cómo lo quieren construir ustedes? Más allá, vamos a ver otro esquema donde hay una inclinación que se utiliza para las personas neutrales. Si no nos gusta pasar tanto calor ni tanto frío y más o menos en el centro, entonces hay una cierta inclinación que se le puede dar. Y lo mismo con lo otro. Si son más fans del invierno, pues la ubicarán para el otro lado. Y así, depende de la preferencia de ustedes. Pero la forma correcta sería esa, que nosotros estamos ubicados en el hemisferio sur y que relacionemos nuestras habitaciones que más usamos de la casa o las direccionemos hacia dónde, mirando hacia dónde, hacia el hemisferio contrario, que sería el hemisferio norte. Eso, por favor, no se vayan a olvidar. Bien. Y por supuesto, si nosotros hubiésemos nacido en el hemisferio norte, ¿hacia dónde vamos a ubicar nuestras habitaciones más usadas? ¿Al sur? Exactamente. Muy bien, lo captaron. Hacia el sur. Exacto. Bien, ahora sí, podemos pasar ahí. Era para la respuesta de Marcelo, fíjense Y acá. si nos pregunta si estamos en la línea del Ecuador, ¿qué le Si les, decimos al pre- doctor? si les pregunta si están en la línea del Ecuador, podrían ubicarlo para el lado que ustedes prefieran. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque ustedes están en el centro, ¿verdad? Entonces, la diferencia es cuando estamos o abajo o arriba. Pero cuando estamos en el centro, no hay mucha relevancia. Entonces, yo lo puedo ubicar para el norte o para el sur y no pasa nada. Ahí sería como que neutral, ya para donde ustedes quieran, si quieren de cabeza. Bien, entonces, el inciso número C, les iba a decir, el inciso C. El inciso C, 30 grados sobre la vertical y al sur. Bien, esto de acá, esta inclinación son 30 grados. Entonces, ¿para qué es esto?
Este es el último esquema que vamos a ver. Finalmente, por ejemplo, si yo tengo esta inclinación, este es mi plano vertical, y yo le voy a poner esta inclinación a mis paredes, ¿para qué va a ser? 30 grados de inclinación con la vertical. Va a ser para que, indiferentemente del hemisferio en el que nosotros nos encontremos, quiere decir que las paredes no se van a enfriar tanto ni tampoco se van a calentar tanto cuando tengan esta inclinación, ¿ok? Eso que les quede bien claro. Si yo quiero construir algo con este tipo de inclinación, quiere decir que, bueno, no me va a hacer ni tanto frío ni tampoco tanto calor. Entonces es algo neutral, era lo que yo les decía. Para las personas que no les gusta un ambiente tan frío o un ambiente tan caliente, entonces, bueno, inclinen sus paredes. Pero por lo general acá no es muy visto, ¿verdad? Esto lo hacen más en los países nórdicos, utilizan estas inclinaciones para sus viviendas. ¿Por qué? Porque son personas que indiferentemente del calor o el frío, prefieren mantener un ambiente neutral. Ni tan por un lado, ni tan por el otro lado tampoco. Entonces, precisamente para recibir más o menos la misma cantidad de energía, para eso, la misma cantidad. No más y no menos, sino la misma cantidad. Entonces, lo mismo, fíjense acá, tenemos igual las gráficas, donde el hemisferio norte está dado por la línea más oscura y el sur por esta línea. Bien, hasta aquí, ¿qué es lo que hemos visto? Es importante que nosotros recordemos que la radiación no solamente depende de lo que nos llega a la Tierra, ¿verdad? O a la superficie, sino también de dónde nos llega o a dónde nos está llegando, cómo la estamos recibiendo. Y esa es la conclusión de este tema. Entonces, la radiación solar depende mucho de cómo incide sobre la superficie y nosotros podemos decidir cómo incide sobre la superficie con estos últimos esquemas que hemos visto, ¿verdad? Podemos decidir que nos lleguen más cantidad de radiación solar, podemos decidir que nos llegue menos cantidad y por supuesto también podemos decidir que no nos llegue ni más ni menos, sino algo neutral. Entonces, ¿tienen alguna pregunta sobre esto? ¿O les quedó claro? Nos quedó claro, y supongo al menos a mí. Al menos para mí. No sé los demás. A Ingeniera, ver. ¿Sí? ingeniera, hay una pregunta que hizo el doctor en el anterior semestre. Si, ¿dónde colocaría yo en qué sentido colocaría yo un panel solar más o menos? Dijo algo así, para aprovecharlo al máximo. Ya. Sí, también me preguntaron eso a las dos. Ujú. Bien, ahora analicemos ese panel solar. A ver, pónganse a pensar. Lo mismo, hagamos lo mismo que con la casa, para que me entiendan así paso a pasito. Si yo voy a poner mi panel solar en el hemisferio sur, lo primero que se me viene a la mente es que, refiriéndome a una casa, yo lo voy a ubicar hacia el norte, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no me caliente tanto en verano, etc. Ahora, todo lo contrario sería con el panel solar. Si yo quiero aprovechar al máximo la energía solar para mi panel, que absorba lo más que pueda, ¿cuándo sería? Sería en verano, ¿verdad? Entonces no lo voy a ubicar dando la espalda. ¿Por qué? Porque voy a desaprovechar esa energía, esa radiación del sol. Entonces, ¿cómo lo tengo que ubicar? A ver, no sé si me entendieron. Entonces tendría que ser al Al sur, sur sería. ¿verdad? Hacia el sur. Exactamente. Ah, Ahora sí. ahora sí, Y, ¿Eso doctor. y esos, respondieron o no respondieron eso en y el esos examen? grados nada que ver con La los 30 mayoría, grados del muro. ujú, La Sec, mayoría dijo lo contrario, ¿no al ves? norte. Ajá. Porque sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo que también entré al examen para verificar
Y sí, no, dijeron lo de la casa, pero el panel obviamente es lo contrario. No es lo mismo una casa que un panel. El panel, nosotros, ¿para qué lo queremos? Para aprovechar esa radiación. Y no lo voy a poner dando la espalda, donde no voy a recibir tanta radiación y de qué me va a servir mi inversión. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Todos? Sí, Ingeniero, se entendió. Bien, entonces esa era la respuesta. Espero que ahora sí la puedan responder. Ingeniera, disculpe una pregunta. ¿Sí? Entonces, el ejemplo de la casa que nos dio que si estamos en el hemisferio sur, coloquemos la casa en vista al hemisferio norte, es para que los rayos solares no nos lleguen a las habitaciones que más usamos. Sí. Ya. Esa era mi pregunta. Gracias. Ya van a disculpar, es que me interrumpieron. Por favor, de nuevo. Perdón, me distraje. ya se respondió solito la pregunta. Ay, lo siento. Bueno, pero era, si no me equivoco, era de la casa, ¿no? Sí, era para que no, la ubicamos de ese modo para que en verano no nos llegue directamente el sol al dormitorio, ¿ok? Y en invierno sí nos va a llegar la radiación directamente y eso va a hacer que nuestra habitación sea más calientita y no necesitemos el calefactor. Por lo menos en las horas en las que el sol nos llega o la radiación del sol llega. Entonces así funciona. Listo, ingeniera. Gracias, ya le entendí. De nada. Gracias por preguntar. Yo quiero que las chicas pregunten, ¿por qué son tan calladitas? ¿Por qué son tan tímidas? Y después, bueno, no lo digo de mala manera, pero incluso yo, porque yo también estaba sentada donde ustedes están. O bueno, escuchaba que mis compañeras y mis compañeros decían, ay, que por qué es ingeniero, las mujeres le hablan. Ahora, ¿por qué es ingeniera? Entonces tiene preferencia con los chicos. Pero, a ver, analicemos aquí. ¿Por qué no preguntan, chicas? Ustedes también tienen que preguntar, ustedes también tienen que participar. Y si uno se equivoca, no pasa nada, estamos aquí para aprender. Incluso yo no puedo decirles que sé todo, pero sí les puedo aclarar las dudas quizás que ustedes tengan. Así que de verdad les animo a que se animen a participar, ¿ya? Y no esperen a que uno les pregunte o a que uno las obligue a hablar. Ustedes tienen que participar, van a ser ingenieras y estoy segura que van a ser las mejores. Así que tienen que saber expresarse, tienen que perder ese miedo, tienen que hablar. Incluso un saludo en una clase, a veces cuando uno habla o uno saluda, entonces es bien recibido. Y más que todo, porque ahora como es virtual, no los puedo ver así frente a frente. Así que me gustaría que por lo menos digan buenas tardes. Eso significa bastante. Y lo mismo entre ustedes, imagino. A ustedes no les gustaría que ustedes entren o bueno, se conecten a la clase y que saluden y que solamente una persona responda. Entonces tratemos de hacer esto lo más ameno posible, como les decía en la anterior clase. Y si tienen alguna duda, la hacen, por mínima que sea, o quieren que algo repitamos, lo hacemos. Porque ustedes son los que van a dar examen. Yo ya me sé todo esto, pero ustedes son los que tienen que estudiar, los que tienen que repasar. Así que cualquier duda o cualquier cosa la tienen que decir. Bien, pero ya me cansé de hablar. ¿Tienen más dudas o ya nos vemos el día lunes? Miércoles. Es feriado el lunes, ¿no? Miércoles pasamos. Claro, para decir es feriado hablan, ¿no? Mentira, chicos. Sí, eso me dijeron, la verdad es que no me acordaba que era feriado. Imagino que no va a haber clases, ¿no?
pero nada es oficial hasta que no salga el comunicado. Así que, de todos modos, ¿cómo? Sí. Si es con el doctor no hay feriado, pero es como es con usted, va a haber feriado, ¿no? Es el feriado de Año Nuevo. El año nuevo, Pero Aymara. nosotros no somos aymaras. Pasemos clase entonces. Pero Evo sí. Pero Evo ya no está. Bueno, sí, pero está en su casa. No nos Sí, al gobierna. mando. Sí, bueno, F por nosotros. En fin. Entonces, Tengo una pregunta. sí, Ingresé tarde a su clase y voy a interrumpir la clase participativa. ¿Dio fecha de examen, ingeniero? no hay, porque apenas estamos terminando el tema 1. La siguiente clase vamos a empezar con el 2. Voy a tratar de que ingresemos un poquito más rápido al tercero, si no nos va a pisar el tiempo y no vamos a poder avanzar todo lo que está programado o previsto. ¿Ya? Entonces, ustedes también, si tienen un tiempito, vayan repasando, tienen los apuntes, o bueno, las personas que lo tienen, vayan repasando y vayan reforzando con eso y con lo que vemos en la clase. Así que para que no lo vean así como que muy rápido. ¿Cada cuántos temas se da parcial, ingeniero? A ver. No recuerdo exactamente cuántos temas son, pero tenemos que avanzar hasta evapotranspiración. Luego de esto vamos a ver un poquito de lo que es humedad. Después vamos a ver lo que es, si no me equivoco, ciclo hidrológico o vientos. Luego balance. Luego viene evaporación y evapotranspiración. Así que todavía falta. Sin embargo, hay temas que son cortitos, así que no los vayan a tomar desprevenidos. Bien, el día sábado ustedes van a pasar a ayudantía y van a hacer ejercicios de lo que hemos visto en la anterior clase de vaivén con Isabel, así que no se falten. La ayudantía es muy importante y no lo digo porque Isabel sea mi amiga. Lo digo porque ustedes necesitan reforzar. Esto que vemos es la teoría, pero ustedes necesitan reforzar con la práctica. Así que no se falten, asistan, les hago recuerdo, o bueno, no recuerdo, sino que para que sepan un poquito, el anterior semestre la ayudantía tuvo un puntaje de 20 puntos. Y el doctor lo dijo después de que habían dado el primer parcial, cuando estábamos a la mitad de todo. Entonces recuerdo, y yo también estaba dando clases, pero él me dijo que les haga ese comunicado en el anterior semestre. Entonces todos empezaron a asistir después de que dijo eso y ya no valía, porque ya solamente quedaban 2 ayudantías, creo, o 3. Entonces no vale que nos pongamos las pilas al final. Y si vamos a salir con un plus o con una nota extra, entonces pónganle todo el interés desde la primera ayudantía. Ingeniera, disculpe, buenas noches. Así que por ahí lo sorprendí. Ingeniera, Sí, ¿a qué hora es ¿escucha? ¿a qué hora es la ayudantía? Disculpe. Amor, ya No puse sé. ya. Ay, oye, me está doliendo el Van a disculpar, no estómago. sé. A ver, alguien por Ahorita voy a ir a favor que tomar ya. pueda Y fui la última nomás. Me decir los traté un poco de horarios. linge Chicas, porque a ver, una chica. me puse nerviosa y escribí cualquier burrera. A ver. Otra vez, Elías. No. A ver, yo voy a decir, ¿dónde están las chicas? Y no se oculten. A ver, está por aquí. A ver, Ledesma. Yo sé que ella estaba diciendo en su mente que no me toca a mí, que no me toca a mí. ¿Cómo lo supo? A ver, de 2:30 horarios? a 2 de la tarde. Y el grupo A, y los sábados. De 2:30 a 2 de la tarde. Ese es el horario. Sí. Y el otro grupo es de 2 a 3:30. Ah, ya, entonces es en la tarde. Ya, gracias. Entonces ahí está. De todos modos,